Estás sintiendo Alderiques de Asturias Radio. Nel coche, en casa, nel móvil, nel ordenador. Todos son lugares afalladizos para sentir este programa. Alderiques de Asturias, radio y televisión 100% asturiano. Alderiques de Asturias, servicios informativos con Samuel Gradín. Y como sabéis, en Alderiques de Asturias tenemos un lema que lle falar de la actualidad dende el punto de vista de Asturias. Y en este caso, una de las noticias a nivel estatal que está llevando mucha cola, muchos comentarios, y si non acuerdo entre las fuerzas de Unies Podemos y el Partido Socialista para la investidura del presidente estatal Pedro Sánchez. Y qué mejor que falar con la diputada asturiana de Unies Podemos, que es Sofía Castañón, a la cual damos y les gracias por atender al Alderiques de Asturias. Sofía, muy bones. Muy bones, muy llenas. Sofía, como digo, lle una noticia a nivel estatal, eso lleva que todos los medios de comunicación tienen riba de la mesma, si non acuerdo que entre la vuesa formación, Unies Podemos y el Partido Socialista para investir a Pedro Sánchez presidente del gobierno, y vamos a entrugarte varias cosas que, como digo, están haciendo análisis los diferentes medios de comunicación. Una de les digamos, desacuerdos o acusaciones, vamos a decir entre comillas, Sofía, y esto de cuándo entamaron las negociaciones, ¿no? Pudo sentirse a representantes de la vuesa formación decir que querían arreglar el PSOE en 48 horas lo que no se arregló en 60 días. ¿Cuándo entamaron o cuándo hay esos primeros contactos? Bueno, los primeros contactos fueron por la nuestra parte desde el primer momento, que ya que contábamos con poder salir de la situación para tener un gobierno que pusiera las prioridades de la gente en primer término, cuanto antes, pero bueno, la realidad que es la que vimos todos la semana pasada, y que no encontraron oportunidad para hacer lo posible en 80 días y tuvieron que ponerse pues casi en 48 horas, incluso una vez entamara ya la propia investidura. Entonces, bueno, parecíamos de mano bastante poco serio y bastante poco falladizo para poder encontrar puntos de consenso, porque estas cosas, la mi experiencia parlamentaria de los últimos 3 años mostraronme que lleven tiempo. Así que sí, fue un proceso que entamó tarde, y parte de las consecuencias que entamara tarde y que guay estamos como estamos. Y aparte, Sofía, dentro de lo que era ese cruce de vamos a decirlo eso, de acusaciones, pues salía el líder de la vuestra formación, Pablo Iglesias, diciendo eso, que acusaban de que si pedís ministerios, después el PSOE, que si vos puso en riba a la mesa el Ministerio de Sanidad, y después que Unies Podemos decía que no. Bueno, todas esas cosas, aunque hay cosas que evidentemente no se pueden contar públicamente, pero todas esas cosas, ¿cómo fue esa negociación? ¿O y en realidad eso de que ellos dieron ministerios y vos no los queríais? ¿O cómo era el tema este? Bueno, yo creo que lo más importante es contarles cosas un poco de manera más responsable, porque entre otras cosas, y entiendo también que eso para luego trasladarlo de los medios puede parecer importante, pero no es tan relevante la batalla del relato. La batalla del relato no va a poner un plato en la mesa, la batalla del relato no nos va a cuidar cuando tenemos una situación de dependencia, ese relato famoso no va a luchar es contra las violencias machistas. El relato nada más que puede valer pues para quien esté pensando en un siguiente proceso electoral, cosa que también parece sobremanera irresponsable. Nosotros de lo que estuvimos hablando siempre y es de qué cosas queremos hacer dentro del gobierno. Si esto fuese cuestión de sillones ya lo estaban ofreciendo, y si lo que quieres bien un sitio donde sentarte, que la carcasa te vacía, bueno, pues eso ya estaba enriba la mesa. Pero nosotros de lo que estamos hablando, la mi experiencia desde el plano del que yo estuve trabajando, o sea que puedo decirlo de primera mano, y en las medidas que queríamos hacer
materiales y tangibles dentro del gobierno. Y ahí de lo que estuvimos hablando y de cuál es el incremento que queremos dar a las luchas contra las violencias machistas, de qué planes queremos trasladar para la cultura de todo el Estado español y para la cultura pues, de Asturias también, porque todo lo que se está decidiendo en el Estado tiene que ver sobremanera con la realidad luego de todos los territorios y tiene que ver con la realidad de Asturias y de nuestro país. Tuvimos mirando qué es lo que debemos hacer a la hora de intervenir en el mercado del alquiler para que no sea a merced de los fondos buitre, para garantizar que puede bajar el precio de la factura de luz, para garantizar que podemos tener escuelas de 0-3 que sean públicas, gratuitas y universales. Claro, todo eso al final lo que necesitan es garantías de que va a hacerse. Y sí tenemos motivos también para poner un poco en duda que si no estamos nosotros para garantizar ese tipo de cosas que para nosotros son indispensables, bueno, pues puede ser que no ocurran. ¿Por qué? Porque el acuerdo presupuestario ya es muy guapo, pero luego los presupuestos generales del Estado que presentará el Partido Socialista, que presentará el Gobierno, no hieren exactamente los que estaban en el acuerdo presupuestario. Por ejemplo, cualquiera puede mirar el acuerdo presupuestario, ver cualquiera. Voy a decir algo que puede parecer más anecdótico, pero puedes mirar lo que llega la parte de cultura y luego puedes ponerte a buscar a ver si encuentres dentro del presupuesto que presenta el Gobierno. Entonces, bueno, pues al final lo que tenemos que queremos garantías y que mientras estamos hablando de si esas garantías se nos van a dar o no, seguimos con los presupuestos de Montoro y seguimos sin tener un Gobierno estable y que esté poniendo las necesidades de la gente pero arriba de todo lo demás. Y aparte llamó la atención, Sofía, si ve tú concreto a Pablo Iglesias, no sé, de alguna manera también el filtrar los medios de comunicación, ese envís que tenía el PSOE de hacer un gobierno monocolor. Lo que pasa que voy tornate también la entruga de la otra cara de la moneda, que también sacóse, y además utilizásteislo también en la vuestra formación política, el ejemplo de Portugal, y como, por ejemplo, aunque hay un acuerdo de izquierdes, allí en Portugal non entraron en el gobierno. No sé cómo ves esos dos lecturas que te faigo, pero un llao la actitud del PSOE y por otro llao esos ejemplos que ponían de decir, oye, ¿por qué no facéis vos como hizo la izquierda en Portugal? Bueno, sobre la actitud del PSOE, una cosa y es lo que decimos nosotros, queremos taquígrafos para estar viendo cómo son las negociaciones y que se acabó ya de que dentro de las instituciones esto tenga que falarse siempre en despachos y muchas veces ni siquiera en despachos, sino en los bares allegados. Eso podemos verlo también en cómo llega la política en los propios concellos de Asturias, en los concellos de los países vecinos, de Galicia, por ejemplo, y cómo desde que entramos en las instituciones queremos taquígrafos y las reuniones tienen que ser transparentes, pero eso no tiene que ver con lo que tuvimos viendo en este proceso de negociación, que lo que parece que la negociación será televisada. Y eso no da transparencia necesariamente porque lo que se está muchas veces trasladando son hasta documentos que no se corresponden con lo que se está falando, con lo que se está intentando encontrar un consenso. Por otro lado, si nos falen del ejemplo de Portugal, creo que la mayor prueba de que aquí no funciona y que eso ya lo tuvimos con el acuerdo presupuestario y eso no funcionó, entre otras cosas porque, bueno, también hubo quienes ahora están pidiendo que nos entendamos entre las izquierdas con discursos que de verdad que a mí me parecen pero guapos y creo que la intervención la semana pasada de Gabriel Rufián fue emocionante y todos podemos compartir esa emoción, pero bueno, casi nos fae escaecer que precisamente fue Esquerra quien llevamos a esta situación no aprobando los presupuestos más sociales de la historia que no nos parecen suficientes, pero que desde luego eran los más sociales que podíamos consensuar. Así que creo que el ejemplo de Portugal ya probado que no funciona precisamente porque ya tuvimos en un gobierno del Partido Socialista en solitario que contaba con apoyos y que no pudo sacar adelante pese al sofito que podía tener porque no hagamos el sofito suficiente y que ahora llevarnos a esta situación en la que sí necesitamos más estabilidad en un gobierno que nunca le van a dar 123 o 124, pues se te lo pueden dar 160 y pico.
Y remataría y dándoteles más fondes gracias a Sofía Castañón, la diputada asturiana de Uniés Podemos, para falar desta noticia que lle actualidade de anguaño, este tema, este non acuerdo entre el Partido Socialista e Uniés Podemos a nivel estatal para investir a Pedro Sánchez. Remataría y, como digo, Sofía, agradecemos en forma que atendires Alderiques de Asturias Radio, remataría con una entruga. Porque la xente nos que estamos a pie de calle, la xente está un pouco fartuca e sempre está diciendo, a ver, estos como tal, eso pues normal. Normal que la xente claro, e esa lle la entruga. Hai posibilidades de retomarlo porque eso llévanos, y decíesnoslo en otra respuesta, eso llévanos a otra convocatoria electoral y la xente, dígotelo con toda la sinceridad, la xente a pie de calle está fartuca y dice que estos, entre comillas vamos a decirlo, estos mangantes que nos quieren llevar a otras elecciones. Ese tema, para rematar, ¿cómo lo ves, Sofía? Bueno, pues yo también voy a ser muy sincera. O sea, tengo la sensación de que si alguien tiene en mente otro proceso electoral, lo que está diciendo ya la gente ya no sabéis votar. Y hasta que no votéis lo que a nosotros mejor nos venga para poder hacer gobierno, vamos a estar insistiendo. Parece que eso no es serio en una democracia, no es aceptable. A mí, parece que no hay una opción que tenga que estar enriba de la mesa. O sea, no podríamos compartir ir a un nuevo proceso electoral porque para ellos no es un completo fraude y más allá de eso, pues normal que la gente te fartuca porque da la sensación de incapacidad. Así que nosotros tenemos bastante claro que vamos a seguir como hasta ahora trabajando, que vamos a seguir también como hicimos, buscando las maneras, incluso cediendo con cuestiones que para nosotros pueden ser relevantes, pero no vamos a ceder con aquello que de verdad lleve un blindado con la ciudadanía que confiara en nosotros el pasado 28 de abril. Vamos a seguir buscando la manera de poder encontrar un consenso para tener un gobierno que coloque las necesidades de la gente, pero en riba de otros intereses de quienes no se presentan a las elecciones, del IBEX 35, de los poderosos. Vamos a seguir trabajando en eso. Y ese es nuestro compromiso, y por lo que no encuentro que tengamos vacaciones ni nada que se le parezca, pero tampoco es lo que estamos pensando. Creo que no es lo que hay que pensar, sino en poder hacer algo que justifique que tengamos un sistema parlamentario y que tengamos a una gente que tenga que estar representando al conjunto de la ciudadanía. Sí, per delante vienen vos este mes de agosto que va a entamar en pocos días, bien vos, como digo, un trabajo en forma a todo este tema. Bueno, también hay mucha gente que va a estar trabajando todo el mes de agosto y que va a estar trabajando de manera precaria, esperando todavía porque alguien tenga la determinación de derogar la reforma laboral y de cambiar todo aquello que nos está apretando y precarizando, que tiene que ver con el acceso a la vivienda, que tiene que ver con pagarles facturas, que tiene que ver con todas las cosas materiales que, no están teniendo respuesta. Así que, pues a nosotros nos viene trabajo por delante, claro que sí, pero tenemos que hacerlo porque creo que precisamente lo que está por arreglarse y es mucho más importante. Sí, aparte, es importante este tema del gobierno de España, el que no se llegara a ese acuerdo. Vamos a estar soyertes y, como digo, agradecemos fonderamente a Sofía Castañón, la diputada de Uniés asturiana, de Uniés Podemos, que atendiera Alderiques de Asturias para hacer este pequeño análisis de lo que fue esas negociaciones y de lo que está sucediendo. Sofía, pues más nada, un viate puso y fuerza para este agosto que tienes por delante para seguir negociando, a ver si, como decimos, como estamos a pie de calle, lo que nos dice la gente a nos a ver si se algama ese gobierno estatal. Gracias, Sofía. Gracias, ya digo que en un lleno, al contrario, es un placer charlar con todos vosotros y poder explicar lo que estamos haciendo y lo que queremos conseguir. Gracias, un saludo. Gracias. Alderiques de Asturias. Falamos de Asturias y en asturiano.